Muy buenas tardes, día o noche, dependiendo del lugar donde te encuentres. Te enviamos un saludo cordial desde la Iglesia Centro de Fe y Vida Nueva en Managua, Nicaragua. En esta oportunidad queremos llevarte una palabra de esperanza de parte de Dios. La palabra del Señor, escrita a través de Juan, el capítulo 3, nos dice de la siguiente manera, los primeros 6 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Realmente en este pasaje de la Biblia vemos que las Escrituras nos narran y nos cuentan de un hombre que, según las Escrituras, era un hombre que era un principal. En otras palabras, era un hombre importante. Y cómo nos demuestra la Escritura que el hecho de ser importante en algún lugar o en alguna región no significa de que por ser importante somos salvos. También las Escrituras nos enseñan de que este hombre era un fariseo, en otras palabras, era un religioso, y él conocía mucho de todos los elementos de la religión que él profesaba. Pero también nos demuestra de que no es el hecho de tener conocimiento religioso algo que garantice que una persona es salva. Vemos a Nicodemo con estas capacidades, un hombre importante, posiblemente un intelectual, que también no implica el ser intelectual de que nosotros tengamos garantizada la salvación del alma. Por lo tanto, vemos a este hombre con algunos sentimientos o tal vez algunos pensamientos existenciales que llegaban a su vida y deseaba tener respuestas para ellos. Vemos que este hombre se aparece y busca a Jesús como la forma de encontrar respuesta a sus múltiples preguntas. Lo hace de noche, lo hace en medio de la oscuridad, por temor tal vez a ser malinterpretado o señalado o juzgado, como muchas veces nosotros en algunos momentos nos avergonzamos o tenemos temor. Pero cuando se acerca a Cristo y le menciona palabras muy elocuentes y le menciona palabras muy apropiadas refiriéndose a Jesús, considerándolo una persona muy importante, diciéndole que provenía de Dios porque nadie podía hacer las señales que él hacía como él las hacía en la tierra. Pero vemos que la respuesta de Jesucristo a Nicodemo es una respuesta directa y contundente. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Obviamente la palabra del Señor Jesús está dándonos a nosotros la clave, la única alternativa para poder nosotros tener esa respuesta de la salvación de nuestras vidas. Ahora, podríamos pensar nosotros, ¿salvos de qué? Tal vez usted dice: yo no estoy en ningún temor, no estoy en ningún momento bajo alguna amenaza de muerte. Pero déjame decirte, la palabra del Señor nos enseña aquí que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos.
Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice, el Señor Jesucristo, que es necesario nacer de nuevo, no nos está poniendo a nosotros alternativa. No nos está diciendo que si a nosotros nos parece o si no nos parece. Es una determinación que el Señor ha planteado para que nosotros podamos ser salvos. Obviamente, la mente intelectual y la mente racional, la mente natural del hombre, no entiende estas cosas. Por eso Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer? Pero Jesús le responde y le dice que el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no es nacido del agua y del Espíritu, no podemos tener el nuevo nacimiento. Recuerda en estos momentos, y quiero traer a tu memoria, si no lo sabes, que el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos habla del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cuando está hablando del verbo, se está refiriendo a Jesucristo, y verbo es la palabra. Y cuando el Señor está hablando aquí que el que no es nacido de la palabra, del agua, se está refiriendo a la palabra, a ese verbo que se encarnó por amor a nosotros, y que necesitamos al Espíritu Santo para tener vida en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿Y no sabes esto? En el versículo 9 el Señor le está respondiendo. En el versículo 10 le dice: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, yo quiero decirte de que el pensamiento natural del hombre siempre está razonando opuestamente a las cosas espirituales. Pero el Señor Jesucristo enfatiza profundamente esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere en este momento de que tú cambies ese pensamiento natural y te des cuenta que hay algo más allá que está sobre las cosas naturales que nosotros vemos. El Señor le dice a Nicodemo: si te estoy hablando en términos terrenales y todavía no entiendes, ¿cómo esperas que te hable en términos celestiales? Pero te voy a poner, dice el Señor, la cosa definitiva. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la misión que Él trajo a esta tierra, que era morir por nosotros. Pero qué extraordinaria la parte final del versículo 5, del versículo 15, que nos dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede ser de que tú seas un intelectual, una persona importante, que seas una persona pero muy religiosa. Pero déjame decirte, la única manera de tener salvación y vida eterna es naciendo de nuevo a través de creer en Jesucristo, aquel que fue levantado como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, para creer en Él. El apóstol Pablo lo plantea de otra manera en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 y versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy te envío una pregunta a tu corazón. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo fue levantado de los muertos? ¿Crees que Él puede perdonar todos tus pecados? Si es de esa manera, confiésalo con tu boca y recibe la salvación del Señor. Dios te bendiga. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Puedes visitarnos en nuestra página de Facebook o escribirnos a los números que aparecerán a continuación y con gusto oraremos por ti. Dios te bendiga.